Ya, ahora se puede. Creo que ya tenemos la convocatoria suficiente para comenzar. Súper. Estimadas, bueno, el día de hoy nuestra reunión tiene que ver con reforzar, ¿cierto?, los contenidos, apoyar todo lo que es el módulo número 2 de esta primera semana de nuestra modalidad virtual de la asignatura. Y este tiene como objetivo identificar cuál es la normativa vigente asociada a discapacidad visual. ¿Sí? Entonces vamos a ir revisando tres decretos particularmente que hablan acerca de la discapacidad visual, o que nos interesa a nosotras, ya para esta asignatura. ¿Alguien ha podido revisar el material, sospecha o sabe cuáles podrían ser estos decretos? Lo puede escribir en el chat o lo puede decir activando su micrófono. El 89, el 170 y el 83. Súper, perfecto, que mateas. Súper bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es profundizar acerca de algunos elementos más relevantes de estos decretos. De pronto, claro, como se trata de una legislación, uno tiende a pensar que es bastante tedioso leer artículo por artículo y sobre todo con el lenguaje, ¿cierto?, propio de este tipo de documentos, que a veces se hace un poco difícil o complejo comprender de qué se trata o qué está diciendo. Por eso mismo, la idea es que en esta sesión o en esta clase podamos revisar un poquito y conversar sobre cada uno de los puntos más relevantes de estos tres decretos. Ok. Para eso voy a compartirles mi pantalla. Un segundito. Deme un cachito. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es importante entender bajo qué contexto se sitúan cada uno de estos decretos. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad, cierto?, cuando nace cada uno de ellos. Ahora sí. Ya, perfecto. Ok, entonces aquí tenemos el decreto 89, ¿cierto?, que es del año 90, y este decreto lo que hace es normar, o en realidad proponer un programa de estudio para los estudiantes con déficit visual, así tal cual dice el título. Este es del año 90 entonces, y este mismo año nosotros tenemos el Decreto Supremo 490, que habla acerca de la incorporación, por primera vez, la incorporación de estudiantes con alguna discapacidad en escuelas regulares. Entonces, estamos recién pensando en un trabajo que fue tal vez invisibilizado, ¿cierto?, desde el año 90 hacia atrás. O sea, era solo por voluntad encontrarnos en algunas escuelas regulares que tuvieran integrado, entre comillas, ¿cierto?, a algunos estudiantes con discapacidad visual. En ese año se lanzaron o se presentaron distintos decretos para las diferentes situaciones de discapacidad. Tenemos para discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, etc. Y el 89 puntualmente está para discapacidad visual. Por aquí alguien me hace la pregunta, dice, acabo de tener un accidente, chuta. Claro, no se preocupe, primero está la salud. Esto lo estamos grabando, así que ahí luego lo podemos compartir en el aula virtual. En cada módulo se va a compartir la reunión correspondiente. Para Evelyn. Ya, entonces, volviendo a este tema, lo importante aquí del decreto principalmente es este decreto 490. Eso hay que ponerle atención, pregunta de prueba, por si acaso. Luego, en la diapositiva también que les compartí en el aula virtual,
tienen una estructura general. Esto más que nada les va a servir para que ustedes tengan una mirada preliminar antes de si quisieran revisar, ¿cierto?, el decreto artículo por artículo, para que tengan una idea de cómo está organizado, ¿sí? Tiene 17 artículos este decreto. Lo que nos interesa aquí sí es lo siguiente, fíjense. El plan de estudio que propone es para 4 niveles, partiendo desde estimulación temprana, el nivel prebásico, el básico y hasta el nivel laboral. Para cada uno de estos niveles de aprendizaje, este programa o este plan de estudio presenta también la división en ciclos, si se fijan, y asimismo también en cursos. Y si ustedes observan bien, es una distribución similar a la que tenemos en la educación regular, curso por curso. Otra cosa relevante acá es que este plan de estudios presenta o propone distintos planes o subplanes, por decirlo de alguna manera, que son 3. El primero, perdón, es el plan común. Y las áreas que están aquí, por ejemplo, son las áreas de psicomotriz, área cognitiva, de educación emocional, ¿cierto? Social, expresión artística y por último vocacional. Ese es el plan común, esas son las áreas que se abordan allí, que podrían abordarse en estimulación temprana, prebásica, básica o en el nivel laboral según cada caso. Ahí luego vamos a ir viendo de qué manera se aplican estos planes. El segundo plan que tenemos aquí es el de aspectos específicos. Y si se fijan, tenemos orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, estimulación visual. Es un plan específico para discapacidad visual. Y por último tenemos el plan complementario que más que nada busca apoyar o rehabilitar en estas áreas, ¿cierto? Que están siendo más débiles en el estudiante. Y tiene por último la distribución horaria para cada uno de los cursos, ¿cierto? Según los planes. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Aquí. Este decreto lo que plantea es que según las características de los estudiantes con discapacidad visual, nosotros podemos plantearle 2 formas metodológicas. La forma 1 está dirigida a aquellos estudiantes que, además de discapacidad visual, tienen otras dificultades asociadas, que es de hecho lo que generalmente nosotros nos vamos a encontrar en la discapacidad visual. Puede estar asociada, por ejemplo, a autismo, puede estar asociada a alguna discapacidad auditiva o alguna discapacidad intelectual, ¿sí? En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con aquello. Y entonces este decreto dice, tenemos esta forma metodológica 1, para este tipo de estudiantes, que además tiene otras dificultades asociadas, y lo limita de alguna manera a que en todos los niveles ese estudiante con esas características pueda acceder al plan común, ¿sí? Con esas áreas que yo ya les comenté, y al plan de aspectos específicos, ¿sí? Que son planes, o sea, son áreas bien específicas de discapacidad visual. Nuestro estudiante, a partir de estimulación temprana hasta el nivel laboral, va a estar siempre bajo esta forma, la forma 1. Tenemos otros casos de estudiantes con discapacidad visual que no tienen otras dificultades asociadas, y para ellos este decreto presenta o propone la forma 2. ¿Qué es lo que dice la forma 2? Dice, usted en el nivel de estimulación temprana y en el nivel prebásico, cuando es pequeñito, va a tener que regirse por el plan común, con todas sus áreas, y con el plan de aspectos específicos. Pero cuando usted pase a la educación básica, no va a tener usted, por ejemplo, el plan común o el plan de aspectos específicos. Usted se va a regir por los planes y programas de la educación básica regular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de un estudiante con discapacidad visual que no tiene otra dificultad asociada, con una inteligencia normal, como dice el mismo decreto.
Luego, para el nivel laboral, lo que ocurre es que nuestro estudiante, ¿cierto?, va a ingresar a la educación media. Este estudiante puede optar por educación técnico-profesional o podría optar por la educación científico-humanista. Y de todas formas, lo que le va a acompañar va a ser el nivel laboral, que va a tener contemplado el plan de aspectos específicos y nuevamente el plan complementario, en caso de que nuestro estudiante lo requiera. Puede ser que nuestro estudiante, por ejemplo, del plan de aspectos específicos ya haya superado, ya domine lo que es el área de orientación y movilidad a esa edad. Y por lo tanto, puede ser que no necesite y no implementemos esta parte del plan con ellos. Pero sí, por ejemplo, trabajar el área de estimulación visual. Puede ser el caso. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué ocurre acá? ¿Cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de educación superior para los estudiantes de la forma 1, si ellos quisieran hacer alguna continuidad de estudio? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos aquí una igualdad de condiciones para los estudiantes de la forma 1 versus los estudiantes de la forma 2? ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden escribir en el chat o pueden activar el audio. ¿Cuál fue su pregunta, profe? La pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades de progreso de los estudiantes comparando la forma, aquellos que acceden a la forma 1 y a la forma 2, por ejemplo, pensando en si ellos pudieran continuar la educación, por ejemplo, superior? ¿Ellos tendrán la misma base, tendrán las mismas posibilidades, han recibido tal vez los mismos recursos, los mismos apoyos? ¿Qué piensan ustedes? Por lo que yo entendí, bueno, entré un poquito tarde, pero por la forma 1 que decía usted, que dice que es para todos los niveles, plan común y plan de aspectos específicos, para los que no lo tengan, obviamente, creo yo, que no va a ser lo mismo, porque no tienen esa base como de aprendizaje. ¿Puede ser? Sí, puede ser, es su opinión, está bien. Ahora vamos a ir discutiendo acerca de eso. ¿Alguien más opina algo similar o algo distinto? ¿Qué piensan? Si nosotros pudiéramos hacer la comparación de los aprendizajes adquiridos de un estudiante de la forma 1 versus los aprendizajes adquiridos de un estudiante de la forma 2, ¿qué podríamos observar allí? Yo creo, profe, que de la forma 1 dice que ellos tienen una discapacidad asociada, por lo tanto me imagino que es mucho más complejo la inserción en el mundo laboral o la continuidad de una carrera técnica. Digo porque yo trabajo en una escuela especial y claramente los chicos cuesta mucho la inserción laboral y son muy poquitos los que logran una enseñanza superior. En cambio, un estudiante que recibe una calidad de estudio, digamos, de una escuela regular, básica, y tiene este tipo de discapacidad visual, digamos, va a recibir el mismo, porque según el decreto 83 se supone que deberían ser ahora como los mismos contenidos para la escuela especial y las escuelas básicas, pero en la realidad no es así, porque como está recién implementado, no es la misma calidad de educación. Entonces, claramente tienen muchas menos posibilidades los chicos que salen de una escuela especial, que serían en este caso los de la forma 1, que tienen alguna discapacidad asociada. Es mucho más complejo para ellos. No tienen la misma oportunidad, digo yo. Gracias, muchas gracias por sus acotaciones. Claro, eso es lo que ocurre y por eso nosotros podemos asumir que por este motivo fue que este decreto ya fue derogado, o sea, ya no rige este decreto a excepción de lo que se estipula para el nivel laboral. Hoy estamos hablando del decreto 83 desde una mirada eh, más inclusiva, ¿cierto? Entre comillas, porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero lo que plantea este decreto nuevo, el 83, es que aquí tenemos que otorgar una igualdad de condiciones, una misma base para todos los estudiantes y hacer las adaptaciones necesarias en caso pertinente, para no repetir la palabra, ¿no? Luego lo vamos a revisar con mayor detenimiento
este decreto 83. Por ahora estamos hablando acerca de este decreto y esto es importante tenerlo en consideración, más o menos conocer cómo era que funcionaba, aunque ya no lo ocupemos, ya no esté vigente. Claro, el estudiante que pasa por la forma 1 en escuelas regulares o en escuelas especiales, es un estudiante que tiene mucho menos posibilidades. Por ejemplo, imaginémonos el caso de un estudiante que tiene discapacidad visual y que quizás su rango de inteligencia, ¿cierto?, o coeficiente intelectual es limítrofe y por lo tanto es bastante funcional y puede ser probable que él pudiera seguir alguna carrera de educación superior, podría ser el caso. Pero entonces, como no les hemos entregado las bases a partir de esta forma 1, nuestro estudiante quizás se va a ver en desventaja si lo comparamos con este otro estudiante que pudo ir a la forma 2 todo el tiempo y sí adquirió muchas competencias, habilidades o conocimientos, capacidades, ¿sí? Para poder progresar y para prepararse para la educación superior si es que fuera una opción para él o para ella, ¿no? Andrea dice que no escucha y no ve nada. ¿Será solo de ella? ¿Las demás escuchan? ¿Tienen acceso al audio? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ve bien y se escucha Sí, yo bien. también. Quizás deba salir y volver a entrar. A veces pasa eso. De todas formas, esto está siendo grabado. ¿Sí? Cualquier detalle que se pierda ya puede volver a estos minutitos. Ya, entonces, del decreto 89, además del contexto, que va a ser importante, ¿cierto?, para la evaluación que tenemos, también es importante que nosotros conozcamos estas formas, que sepamos de qué se tratan más o menos y que son dos formas metodológicas que propone este decreto, que es como a modo general un elemento importante. Pregunta también de prueba y también relevante para nosotros, para nuestra formación, para poder saber y tener algún fundamento para poder discutir, ¿cierto? Conversar, analizar por qué este decreto ya no está vigente, sino que tenemos ahora el decreto 83, ¿sí? A pesar de que fue un paso adelante, un paso al frente, para avanzar, por ejemplo, en la educación de las personas con discapacidad visual, cosa que antes no estaba normada, aún hay hartos elementos que no son suficientes, como esto que estamos hablando aquí de la forma 1, la forma 2, ¿qué pasa con estos estudiantes? Quedan un poquito a la deriva, ¿no? Bueno, el grueso de este decreto se dedica a estipular o nombrar distintos objetivos según cada uno de los niveles, o sea, el objetivo del nivel de estimulación temprana, el de prebásico, el de básico, y a nosotros nos interesa ahora, en la actualidad, solamente los objetivos, por ejemplo, referidos al nivel laboral. También tiene objetivos según los ciclos, ¿cierto? Los ciclos que están divididos de estimulación temprana, los ciclos del nivel prebásico, y a nosotros nos interesa el ciclo 1 y 2 del nivel laboral, que es lo que todavía podemos utilizar o encontrar, ¿cierto? Después tiene objetivos por planes, o sea, va a nombrar cuál es el objetivo del plan común, ese ya no nos va a interesar, ¿cierto? Pero sí lo podemos revisar como para ver cómo era que se trabajaba o qué se esperaba, cómo podemos contrastarlo con lo que hoy día rige, por ejemplo. Pero nos va a interesar, porque ahora aún estamos funcionando con aquello, el plan de aspecto específico y el plan complementario. Y por último, también menciona distintos objetivos según las áreas de desarrollo. Como hablamos, tenemos el área psicomotora, cognitiva, emocional, social, artística, vocacional. Para cada una de estas áreas hay un objetivo planteado según este reglamento. Creo que alguien tiene activo el micrófono para pedirle por favor que lo mantengan en silencio, chicas, y así no nos perdemos de ninguna parte con el sonido. Una pregunta quería hacerles, nada que ver, pero en las presentaciones hay unos audios. ¿Ustedes lo han podido encontrar? ¿Saben que existían?
En este icono que está acá, si usted acerca el puntero en las presentaciones, va a encontrar opción de escuchar un audio, por si acaso, donde explico todo esto. Por eso aquí no voy a entrar tal vez en algunos detalles, ¿ya? Que ya me tocó una sección en la tarde que no, una estudiante que no sabía que estaban esos audios, ¿ya? Para que lo revisen. Eso sería como lo más relevante para efectos de la evaluación que ustedes tienen de este módulo, ¿sí? Lo demás lo pueden ir revisando como para conocer un poquito, tener una idea de cuáles eran las edades de egreso, cuál era el tiempo de atención, etcétera. Pero no es algo que nos interese ahora porque ya no nos rige demasiado este decreto más que el nivel laboral. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, peticiones, sugerencias? Profe, esta clase queda, o sea, la sube hoy, ¿verdad? Estoy esperando el enlace que me envíe la compañera que va a grabar esta clase y subo el del miércoles y el de hoy día. Hola, Ya. profe. Habla Ignacia. Una consulta. ¿Aló? ¿Se escucha o no? ¿Aló? No, Sí, yo la escucho perfecto. Ah, es que mire, sabe que cuando fue la primera clase yo no pude entrar por la señal. Yo vivo fuera de Santiago, vivo en Los Ángeles. Entonces la señal acá es muy mala. Entonces quería saber si hay algún trabajo o por ahora solo materia. En cada módulo, estimada, hay recursos de aprendizaje para descargar ¿Ya? desde el aula virtual y asimismo hay actividades de aprendizaje que pueden ser foros, pueden ser tareas o pueden ser cuestionarios. El módulo 1, del que hablamos en la clase anterior y la grabación luego la vamos a subir en el aula, el ¿Ya? módulo 1 abarca lo que tiene que ver con el marco conceptual de lo que es la discapacidad visual. Y allí la tarea es conformar o elaborar un mapa conceptual. ¿Sí? ¿Ya? Eso sería una evaluación formativa, ya para yo poder tener como un insumo o alguna referencia de cómo ¿Y ustedes eso se están organizados. entrega de aquí al domingo, profe? ¿O no el mapa Sí, conceptual? cada semana va a tener 2 módulos, a excepción de la última Ya. que tiene un módulo. Entonces la idea es que ustedes puedan trabajar desde el lunes hasta domingo para poder entregar todos los trabajos y las actividades, finalizarla el día domingo. Ah, Eso es lo ya, que, profe, muchas gracias. Ya, ¿sí? Cualquier situación, de gracias. todas formas, ustedes me escriben Ya, profe, muchas gracias. para ver flexibilizar así. Y también lo que le he mencionado al resto de las secciones, que todas las evaluaciones, todas las actividades, tanto sumativas como formativas, están disponibles de todas formas hasta el cierre de la asignatura, ¿ya? No es que ya perdió la oportunidad esta semana y no voy a poder hacerlo. Lo ideal es que vayan completando cada una de las actividades que están en el aula virtual, una por una de manera organizada para que no se vayan a confundir tampoco. ¿Ya? Ok. Entonces, asumo que no hay mayores dudas con el decreto 89. Lo que nos interesa ahí entonces es el contexto en el que nace este decreto y hablar acerca de las formas sobre todo. Y que todavía queda vigente únicamente el nivel laboral. ¿Sí? Ok. Acá, referente al contexto del decreto 170, fíjense, ya avanzamos en años, estamos en el 2009. Usted va a recordar, bueno, ¿yo qué hacía en el 2009? ¿Qué ocurría en la sociedad en el 2009? ¿Cierto? Hay hartos movimientos sociales también en esa fecha. Y lo que más nos interesa es que el año siguiente de la presentación de este decreto, en el 2010, nace esta ley 20.422, que es la ley llamada, ¿cierto?, la ley de inclusión. Es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando aquí ya de un avance en este cambio de paradigma, donde ya no nos estamos centrando en el individuo como una persona que tenemos que normalizar, ¿cierto?, para poder hacerla encajar en una sociedad, sino que aquí estamos pensando o estamos trabajando en este proceso de transformación de paradigma donde nosotros le vamos a entregar la herramienta a nuestros estudiantes o a las personas, ¿cierto?, para que ellos puedan
desenvolverse de una manera autónoma, ¿sí? Entonces estamos considerando también las barreras que genera el entorno. Por lo tanto, en función de esto es que, o bajo esa misma filosofía, en ese mismo contexto, nace este decreto 170. Aquí, la estructura general de este decreto es bastante más extensa, ya tiene, ¿cuántos artículos? Tiene 98 artículos. Es súper tedioso revisarlo, estamos de acuerdo con eso, pero lo que a nosotros nos interesa es tener más o menos una visión de la estructura general. Yo le dejo esto no para que lo memorice, sino que una vez que usted quiera revisar el decreto artículo por artículo para profundizar y estudiar bien este decreto, usted tenga noción de cuál es la estructura general. Esta es la mirada preliminar, ya es como para una ayudita de guía para usted. Para efectos de discapacidad visual, como bien dice en la parte final de esta visión general, a nosotros nos interesa el título 4. Puntualmente del título 4 nos interesa el párrafo 2, que habla acerca de la discapacidad visual. Y estos son los artículos entre el 68 y el 72. Allí nosotros vamos a poner atención. Sí, estimada Morín, está en el aula virtual en el módulo 2. De hecho, están los Cualquier 3 decretos, si no me equivoco. ¿Cómo? En el aula están los 3 decretos, el 89, el 170 y el 83. Exacto. Están además los 3 decretos completitos para que los puedan revisar, y además de esta presentación. Eso como material de apoyo. Y hay un seminario también más largo, que ese lo pueden ver en otro momento si quieren, cuando estén con más calma, para contextualizar y entender un poquito el decreto 83 y esta transformación en el cambio de paradigma, de cómo abordar las necesidades educativas especiales. Bastante interesante. Eso. Aquí lo que nos va a importar es la definición que hace el decreto 170 sobre las necesidades educativas especiales, ¿sí? Y la definición que hace de los tipos, ¿cierto? De la transitoria y también de la permanente. Que aquí no la vamos a revisar, no la vamos a copiar, más que nada es para que ustedes luego la revisen, la lean, la entiendan sobre todo. Pero eso es algo relevante, pregunta de prueba eso, ¿ya? En el título número 1 habla acerca de la evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que nos dice? Esta evaluación debe ser integral. ¿A qué se refiere con integral? Debe recoger la mayor cantidad de información posible de nuestro estudiante, ¿sí? Para que en función de toda esa información completa, mirada desde distintas esferas, nosotros podamos tener un plan de acción adecuado. Y también debe ser interdisciplinaria. ¿A qué se refiere esto? O sea, que no solo el educador diferencial, no solo el técnico, no solo el kinesiólogo o el psicólogo, el profe regular, qué sé yo, va a estar involucrado en esta evaluación, sino que van a haber varias disciplinas, varios profesionales, varios actores trabajando para que esta evaluación sea de manera integral. Otra cosa importante aquí también es que toda la información que se vaya a recabar debe ser confidencial. O sea, yo tengo que ser súper cuidadosa, y en esto quiero ser muy enfática, porque muchas veces uno se encuentra de pasillo, tal vez, algunos profesores comentando, hablando acerca de los casos de los estudiantes, ¿cierto? Y es delicado, ¿cierto? Pasa como desapercibido tal vez la importancia que tiene. Pero no, aquí este decreto nos dice, esta información, en el título 1 nos dice, esta información es confidencial, por lo tanto nosotros tenemos que discutir esta información en un contexto particular, que es cuando estemos con el equipo multidisciplinario hablando del caso y ver cómo resolverlo, ¿sí? Lo que contempla también este primer título es que nosotros le vamos a entregar un informe anual a la familia, como escuela, como PIE, ¿cierto? Le vamos a entregar un informe anual a la escuela, a la familia, perdón, dando cuenta de esta evaluación diagnóstica, de todos los documentos. Todo lo que nosotros recabemos es es propiedad de la familia, todo lo que nosotros tengamos, ¿ya? También en esta primera parte de evaluación diagnóstica, en el título 1, habla acerca de las derivaciones. O sea, si es necesario hacer derivaciones a otro profesional para poder completar o robustecer mi evaluación diagnóstica, lo voy a hacer. Por ejemplo,
yo necesito hacer una derivación de un estudiante con discapacidad visual, quizás algún psiquiatra, para poder evaluar algunos elementos psiquiátricos que observé en mi estudiante y tener como certeza, y también tener certeza de que tiene alguna dificultad y saber cómo abordarlo o ver cómo abordarlo. Otra cosa también que menciona es que las evaluaciones son progresivas, que se van haciendo de manera periódica. Hacen una evaluación de ingreso, una evaluación de egreso, una reevaluación, ¿sí? Hay harto trabajo allí por hacer y varios reclaman por esto mismo, ¿cierto? Porque es mucho trabajo también. Y lo otro importante también es acerca del financiamiento. El decreto 170 pone a disposición un financiamiento que contempla esta etapa diagnóstica. O sea, si yo hago la derivación a un psiquiatra y a ese psiquiatra hay que pagarle la atención, ese pago se hace con el dinero de la subvención del decreto 170. No va a correr por cuenta de la familia. Ninguna derivación, ningún examen, ningún trámite. Todo corre por la subvención. A menos que la familia por voluntad propia quisiera hacer pago de algunos elementos, de algunos exámenes, qué sé yo, ¿sí? Y por último, y lo más importante es que el registro de la evaluación diagnóstica, el registro de esta evaluación diagnóstica para hacer ingreso de nuestros estudiantes al PIE, va a estar registrado en un formulario único, el famoso FU, ¿sí? Entonces tenemos este FU, donde va a estar los datos de todos los datos de nuestros estudiantes, y adjunto vamos a poner anamnesis, entrevistas, derivaciones, observaciones dentro de la sala, fuera de la sala, pautas de evaluación que utilizamos en las distintas áreas, los distintos profesionales, etc. Entonces, por cada estudiante va a haber una carpeta bastante gruesa de documentos, donde el principal, el primero, va a ser el formulario único. ¿Dudas hasta aquí? Profe, cuando habla de derivación, esa parte no la entendí. ¿Me podría explicar esa parte, por Sí, favor? sí, está bien. La derivación, en esta parte del proceso diagnóstico, nosotros vamos a necesitar a veces hacer derivación del caso a algún otro profesional o alguna atención adicional a la que nosotros dentro de la escuela, como PIE, podemos ofrecer para hacer esta evaluación. Le decía el caso, por ejemplo, de un estudiante con discapacidad visual. Tenemos un estudiante que queremos ingresarlo al PIE y le vamos a hacer distintas evaluaciones, la educadora diferencial, el oftalmólogo, ¿cierto? Pero además puede que yo observe y diga, parece que tenemos aquí alguna dificultad psiquiátrica, lo estoy inventando. Y entonces yo tengo que hacer la derivación a un psiquiatra, ¿cierto? Pero esa derivación tiene que estar estipulada, ¿cierto? Como parte de esta evaluación diagnóstica, y también debe ser financiada por la subvención que proporciona este decreto 170. ¿Sí? O sea que este decreto norma y nos dice que no solo tenemos que cerrarnos a nuestras posibilidades según los profesionales que tengamos en el PIE, sino que vamos a tratar de recoger información lo más integral posible, lo más completa posible, y si necesitamos hacer derivaciones para tener la información más completa y armar este rompecabezas de este caso, ¿cierto? Lo vamos a hacer, a eso se refiere, y lo norma y lo especifica, ¿sí? Para que no quede en el fondo libre a la voluntad tal vez del equipo, qué sé yo, ¿sí? Ya, profe, gracias. Ok. El título 2 habla acerca del profesional competente, y este profesional debe estar registrado como un profesional para la evaluación diagnóstica. Desde el Mineduc hay una plataforma que permite a los profesionales hacer inscripción, y se le entrega hasta como un código para que puedan realizarlo. El profesional que sea idóneo también debe dominar o debe estar adaptando su modo de comunicación, ¿cierto?, según las necesidades del estudiante. Los técnicos.
No estoy segura, le voy a averiguar, Catherine. Pero debiese ser... Le voy a anotar la pregunta. Deme un cachito. Ovier. Ya. Voy a anotar aquí su pregunta, porque no estoy segura. Ya. Voy a averiguarlo entonces y le comento. De nada, para Caterina. Ya. Ok, acerca de los medios alternativos entonces estábamos hablando. Si por ejemplo yo tengo que hacer evaluación de un estudiante que no domina la lengua española y habla en inglés, por ejemplo, el profesional o los profesionales idóneos tienen que dominar, por ejemplo, el inglés para poder comunicarse y no entorpecer el proceso de evaluación. ¿Ya? Y también este decreto estipula en esta parte, en este título 2, los profesionales según cada discapacidad. Para la discapacidad auditiva define un perfil de profesionales. Y puntualmente para la discapacidad visual, los profesionales serían el oftalmólogo y el educador diferencial, educador o educadora diferencial. Alguien así como yo, alguien que sea especialista en el área, ¿no? Y otra cosa relevante, súper importante, pregunta de la prueba, es la inhabilidad que tiene el sostenedor y cualquier pariente de él para evaluar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cierto? Para asegurarnos de que no exista algún ingreso en el PIB que sea fraudulento con la finalidad de conseguir una subvención que no va a ser bien utilizada. ¿Sí? Así que hay infracciones importantes para cualquier información fraudulenta respecto a esto. Ya para que usted sepa, en caso de cualquier cosa, usted tiene que dar aviso rápidamente. ¿Dudas hasta aquí, lo anterior, respecto a los profesionales? Para profundizar en cada uno de estos aspectos, vaya usted cuando revise el decreto al título 2, ¿cierto? Y va revisando qué dice cada uno de los artículos respecto al profesional. Yo aquí estoy rescatando como los elementos más importantes, ¿sí? Como para armarle un poquito en un esquema, tanta información que a veces parece tediosa. Ya, en el título 3, yo fíjense, lo omití en esta presentación. ¿Por qué? Porque habla acerca de las necesidades educativas de tipo transitoria, que no es lo que nos interesa para esta asignatura, pero sí a ustedes les podría interesar, ¿cierto?, para su carrera. Es importante que lo sepan, pero aquí para la asignatura a mí no me interesa abordarlo. Más porque también ya se han familiarizado antes con este decreto. Y este título 4 habla acerca del diagnóstico puntualmente de aquellas necesidades que son permanentes. ¿Qué es lo que dice? Las evaluaciones diagnósticas de detección y de derivación. En esta primera parte vamos a tener este tipo de evaluación. Vamos a tener una evaluación diagnóstica que es integral, que ya más o menos habíamos comentado, ¿cierto? Con un equipo multidisciplinario, bastante completa. Y para el caso de discapacidad visual, además, en esta fase de evaluación, vamos a hacer una evaluación funcional de la visión. Vamos a hacer una evaluación del desarrollo táctil y por último también de las habilidades de orientación y movilidad. ¿Para qué? Para tener información y ver si nosotros tenemos que apoyar esa área, si son áreas débiles o si son más bien fortalezas, bases con las cuales podemos avanzar en otra área, etcétera, ¿sí? En este título 4, como les había dicho antes entonces, en el segundo párrafo, este decreto habla acerca de la discapacidad visual. Estaría entonces entre los artículos 68, creo que les dije, hasta el 72. Déjenme corroborar.
Sí, profe, eso decía. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Ya? Y ahí ustedes entonces pueden entrar y corroborar o leerlo más detenidamente, pero lo que importa a modo grosso, ¿cierto?, es esto, que en este título 4 estipula esta evaluación diagnóstica, indica los detalles, y respecto a la discapacidad visual, puntualiza que debe haber una evaluación de estas tres áreas, que son propias de la discapacidad visual, ¿sí? Luego, en el título 5 habla acerca del financiamiento, especifica esto. Ya, ok, tenemos entonces el ingreso de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y ahora dice, ellos les corresponde este financiamiento. ¿Cómo va a estar medido? Por la unidad de subvención de educación, la UCE, que es como por ejemplo un estándar, una cantidad de dinero estándar, como por ejemplo la unidad de fomento, que no tiene mayores variaciones año a año, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Esta cantidad, ahora mismo no tengo el monto, pero es alrededor de 20.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice este título 4? Dice, ya, por este financiamiento que yo voy a entregar como Estado, ¿cierto? Yo quisiera que para la jornada escolar completa hayan una atención de 10 horas para estos estudiantes, ¿cierto? Y para la jornada escolar que no tenga jornada escolar completa, van a ser 7 horas. También indica esta parte que, ok, nosotros vamos a entregar un financiamiento, ¿para qué? Para que usted ejecute un programa de integración escolar. Esto es importante porque antes de esto, los estudiantes estaban a la deriva, y por voluntad, por ejemplo, iba a algún educador diferencial a hacerle el apoyo, no sé, una vez semestral, a veces una vez por el año, a nuestro estudiante, y entonces quedaba allí a la deriva, nadie lo atendía, nadie le proporcionaba los materiales o los recursos. Si nuestro estudiante necesitaba algo, bueno, si lo tiene en su casa, súper bien, y si no, no tiene acceso a esa información. En cambio, ¿qué dice aquí en este título 5, este decreto? Usted, si dentro de su escuela regular ingresa a un estudiante con alguna necesidad educativa especial, usted debe ejecutar un programa de integración escolar, sí o sí. Y nosotros, para ayudarle, le vamos a dar este financiamiento para que pueda contratar el personal necesario, para que pueda hacer las evaluaciones pertinentes, para que usted pueda entregarle los recursos que requiere su estudiante. Yo entonces preparo el espacio, preparo el ambiente para apoyar a mi estudiante, para que pueda progresar. Ya no estamos centrándonos en el déficit. Ya no tanto. Y otra cosa importante es que hay que justificar el uso total de los recursos de la subvención para que sea otorgado dentro de la planificación o la solicitud que se hace. Y se consideran allí dentro los apoyos, los tiempos de apoyo en el PIE. Y por último también define este título, este último título, no es el último, pero define que debe hacerse evaluación y seguimiento del PIE por parte de la escuela. ¿Dudas hasta aquí del decreto 170? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. Ojalá que el tema del PIE, ¿el apoyo en general para todas las materias o se centra, igual como casi la mayoría de discapacidad, lo que es matemática y lenguaje? En estricto rigor, claro, o sea, si uno se pone a pensar, las asignaturas que tienen más relevancia culturalmente son siempre matemática y castellano, pero en estricto rigor no define el decreto 170 ni delimita alguna asignatura particular. Eso tiene que ver con las decisiones o los acuerdos que tomen los actores del PIE, en conjunto con los profesores regulares. Si nosotros tenemos algún estudiante, por ejemplo, parte del PIE, que tenga TEA, por ejemplo, que esté dentro del espectro autista y tal vez tiene dificultades con la comprensión de algún contenido relacionado con historia, tenemos que hacer un trabajo a la par y darle el apoyo como parte del PIE para que él pueda progresar.
¿sí? Así que no necesariamente. Generalmente uno centra la atención en estas asignaturas por eso, porque se les ha dado mucha relevancia, ¿sí? Gracias, Eso. profe. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario también, análisis crítico respecto a esto? Profe, por ejemplo, lo que decía la compañera ahí, en caso como que fuera historia, ¿al niño se saca de la sala o se hace dentro del aula el acompañamiento? Hasta hace poco, hasta antes de la implementación del decreto 83, que es de lo que vamos a hablar ahora, se segregaba, se seguía segregando a los estudiantes y se les sacaba de la sala para que fueran a la sala PIE o a la sala de recursos, y allí pudieran hacer el reforzamiento. Esto era desfavorable para los estudiantes, porque finalmente no estábamos proporcionándoles las herramientas, seguíamos en el fondo con un modelo más médico, se ve un paradigma allí bajo esa práctica de normalización del estudiante, lo llevo a la sala aparte para normalizarlo, nivelarlo y luego llevarlo de regreso. Pero en ese momento que el estudiante salió, se perdió de muchas cosas, de compartir con sus compañeros, de muchas experiencias de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, este decreto 83 es bastante positivo porque hace un cambio paradigmático y un modo distinto también, un sistema de trabajo distinto entre los profesores de educación especial o los profesionales de educación especial con los profesores regulares. Entonces se supone que hoy en día ya no debiese darse eso. Lo que se espera es que el profesor regular y el profesor diferencial, ¿cierto? O los profesionales del área de la educación especial trabajen de manera colaborativa y conjunta. Por ejemplo, podríamos encontrarnos en una sala de clases sin ningún problema con un educador diferencial, por ejemplo, y un profesor de matemática al mismo tiempo, haciendo una misma clase. Uno se encarga de una parte y otro se encarga de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no se va a señalizar al estudiante que tiene alguna necesidad educativa especial, sino que el educador diferencial, por ejemplo, en ese contexto, en el ejemplo que le estoy dando, va a trabajar a favor de todos los estudiantes, va a poner atención o prestar atención, o la actividad que haga, la intervención, va a ser para todos los estudiantes. Y obviamente uno va a saber ya cuáles son los estudiantes que requieren mayor apoyo y va a estar pendiente de tener en consideración las estrategias metodológicas para esos estudiantes. Pero también puede ayudarle o colaborar, orientar, qué sé yo, a otros estudiantes. No habría problema con eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Profe, yo otra vez quería hacer Cuénteme. una consulta. ¿Cómo uno como apoderado se da cuenta que realmente se está haciendo lo correcto con el niño en cuanto a la subvención? ¿Cómo sé yo que le están prestando todo el apoyo? Porque como usted dijo, se le paga una subvención por un niño con necesidad educativa especial y sobre todo permanente, ¿no? Sí, yo creo que la única forma de hacerlo es teniendo una reunión con la encargada del PIE para que le vaya dando cuenta de cómo se están distribuyendo tal vez los montos, solicitar eso, de cuáles son los recursos, por ejemplo, que se están utilizando para trabajar con mi hijo tal cosa. Y también uno lo va visualizando porque, por ejemplo, la escuela debe incorporar los recursos necesarios. Si yo tengo un estudiante, o mi hijo, por ejemplo, con discapacidad visual, yo tengo que corroborar y estar pendiente, también como padre o como madre o tutor, de que la escuela, por ejemplo, compre una máquina Perkins, una regleta, un punzón para mi estudiante, por ejemplo, ese tipo de cosas, que tal vez pida los libros adaptados, los textos de estudio, etc. Puede ir preguntándole a mi estudiante, no sé, a mi pupilo, a mi hijo, a mi hija, no sé, le puedo ir preguntando ciertas cosas, y también uno puede generar una reunión con la escuela para poder saber un poquito de eso. Sí, claro. Muchas gracias. De manera respetuosa, ¿cierto? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En una escuela regular, digamos que durante el año hay un estudiante que se le diagnostica una necesidad educativa, ¿cierto?
ahí de todas maneras él cuenta con ese financiamiento o a lo mejor con esos recursos que necesita. Si ha sido diagnosticado, no sé, a mediados de año o después, no en un principio. Gracias por su pregunta, Roxana. Mire, generalmente lo que ocurre con esos casos es que al año siguiente se le hace el ingreso al PIE, porque las evaluaciones o reevaluación y todo este proceso es siempre iniciando el año. Siempre tienen esta fecha, inicio de año y cierre de año. Y no se hace generalmente incorporación a mediados de año. Lo que se hace es, por voluntad de los profesionales o del equipo del PIE, darle los apoyos momentáneamente desde la voluntad hasta que se pueda incorporar de manera oficial en el PIE, porque en estricto rigor no va a haber una subvención para él, derechamente, digamos. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario respecto a estos contenidos? ¿Todo bien por aquí? ¿Pulgares arriba? ¿Qué dice el público? ¿O tenemos pulgares abajo? Pulgares arriba. ¿Sí? Súper. Ya, perfecto. Cualquier duda, cualquier consulta, ok. Me puede escribir por interno si usted es más tímida, no hay problema. Pasamos entonces al último decreto que nos interesa, que se relaciona con discapacidad visual, que es este decreto 83. Y aquí nos va a interesar respecto al contexto, ¿cierto? El artículo 34 de la Ley General de Educación del 2009, que ya en ese tiempo, años atrás, ¿cierto? Antes de que se lanzara este decreto 83, habló y dijo, aquí tenemos que nosotros proporcionar a todos nuestros estudiantes la posibilidad de que aprendan. Por lo tanto, vamos a diversificar nuestra enseñanza. Pero no fue sino después de unos añitos más tarde, ¿cierto?, que recién se implementó este decreto 83 que ya materializa esta idea, ¿cierto?, más inclusiva. Y también tenemos la ley de inclusión, ¿cierto?, como marco referencial o legal dentro de este contexto. Aquí, con la estructura general, tenemos una disposición distinta. Tenemos nada más que 5 artículos y uno de disposición transitoria. ¿De qué hablan ellos? A grosso modo, ¿cierto? Dicen acerca de lo que es, vamos a revisarlo aquí. Aquí está. Dice para quién estaba orientado este decreto, ¿ya? Para establecimientos con o sin PIE, en distintas modalidades, si se fijan. Para ello está dirigido. Escuelas especiales, escuelas regulares, con PIE, ¿cierto? También estipulan estos artículos y en esta disposición transitoria, esto en general, ¿ya? Evaluar de acuerdo a la adecuación curricular que yo le voy a hacer a mi estudiante. Y por último, también hacer entrega de los informes anuales con la calificación y la situación final del estudiante. Eso es lo que dice en esta primera parte, que si uno lo mira, es como una parte bastante breve. La parte más gruesa está en el marco referencial, en los 3 títulos que aparecen allí. El marco referencial, la respuesta a la diversidad, respuesta educativa a la diversidad, y por último los criterios y orientaciones de adecuación curricular. Esa es la parte gruesa de este decreto. Y aquí lo vamos a conversar, vamos a revisarlo de manera breve. Ok. ¿Qué es lo que dice este marco referencial? Habla acerca de los principios y las definiciones para la atención a la diversidad. ¿Qué dice de los principios? Habla de igualdad de oportunidades, por ejemplo. Habla de equidad, de calidad, de la inclusión educativa, ya está cambiando su lenguaje, ya no hablamos de integración, hablamos de inclusión educativa, de valoración de la diversidad,
y también acerca de la flexibilidad para responder a esta diversidad, a este abanico grande, ¿cierto?, o amplio de diversidades que nos encontramos en la sala de clase. Eso es referente a los principios. Y hace una conceptualización de las necesidades educativas especiales, pero ya desde el enfoque educativo, ¿sí? Las necesidades educativas especiales ya revisamos, ¿cierto?, que en el decreto 170 hace una definición, pero aquí ya lo hace desde un enfoque más educativo, donde estamos centrándonos ya no en el estudiante, sino que en un contexto que favorece el aprendizaje para todos los estudiantes, independiente de sus características. Y también habla acerca de la definición, ¿cierto?, de las necesidades de tipo permanente y transitoria. Y también menciona, por último, el marco legal, que es lo que ya habíamos mencionado en la Ley General de Educación y la Ley de Inclusión. Ok. En el segundo título de respuesta a la diversidad, plantea lo siguiente. Dice este decreto: nosotros como primera carta que vamos a ofrecer o que vamos a jugar para poder atender a la diversidad es el diseño universal de aprendizaje. Esa es nuestra primera carta, nuestra primera jugada. O sea, sí o sí vamos a entregar aquello. Sí o sí vamos a empezar con ese pie. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Pensando en que en la sala de clases, ¿cierto?, tenemos distintos tipos de estudiantes con diferentes intereses, formas de trabajar, motivaciones, etc. Nosotros vamos a partir haciendo una evaluación diagnóstica para todos los estudiantes del curso. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros poder tener información acerca de cuáles son los ritmos, cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok, yo voy a chequear ya. La mayoría de mis estudiantes aprenden de esta manera, este es el estilo, estos son los ritmos, así, así, perfecto. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar estos 3 principios del diseño universal de aprendizaje. Esa es mi estrategia para la diversidad de mis salas, el DUA, el diseño universal de aprendizaje. Y aquí importante, pregunta de prueba. Vamos a tener los 3 principios, fíjense. El primero es proporcionar diferentes medios de presentación y de representación. ¿A qué se refiere esto? ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, en mi sala de clase tengo un abanico grande de estudiantes, ¿por qué yo me tengo que casar en entregar siempre la información a través de una diapositiva, por ejemplo? Tal vez yo podría variar y presentar al mismo tiempo una diapositiva, un material escrito, o tal vez leerles algo a mis estudiantes, o quizá llevarlos a ver alguna actividad artística, etc. Son distintas formas de presentar el mismo contenido, la misma información, pero de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahí está hablando usted de adecuación de acceso, ¿no? Se relaciona, porque los principios de las adecuaciones de acceso están súper relacionadas con estos 3 principios del DUA. Pero esto, por ahora, estamos hablando solamente del DUA, de los 3 principios del DUA. Pero sí se relaciona con las adecuaciones de acceso, que tienen como una secuencia para abordar similar. ¿Ya? Entonces, dice, nosotros cuando planifiquemos nuestras actividades tenemos que proporcionar múltiples medios de presentación y de representación. Ese es el primer principio del DUA. También este decreto 83 nos dice, nosotros en nuestras clases tenemos que proporcionar, y este es el segundo principio, diferentes medios de ejecución, de participación o de expresión de nuestros estudiantes. O sea, por ejemplo, no vamos a ofrecerle únicamente que nuestro estudiante nos diga qué ha aprendido a través de una prueba escrita. Lo puede hacer tal vez a través de la expresión oral, lo puede hacer a través de la presentación de un video, de distintas maneras. Voy a poder evaluar lo mismo, pero de distintas maneras, para saber cómo ellos están aprendiendo, según sus características, según su forma de ser, lo que más le acomode, por ejemplo. Recursos didácticos, sí, pueden ser recursos didácticos, se relaciona con eso, o quizás distintas actividades también. Por ejemplo, el objetivo de aprendizaje que yo tengo es que mis estudiantes logren entender
qué es lo que es una poesía. Estoy inventando, ¿ya? Que ellos reconozcan o sepan qué es lo que es una poesía. Entonces, pensando en este segundo principio, ¿cierto? Va a haber un estudiante que me va a hacer un informe, va a haber otro estudiante que me va a hacer una poesía. Y entonces yo voy a dar cuenta con esas dos maneras distintas de presentar lo aprendido. Yo voy a decir, este estudiante sí entendió, sí sabe lo que es una poesía, y este estudiante también lo sabe, ¿sí? Yo dentro de mi planificación, dentro de mis clases, tengo que dar espacio a mi estudiante para que pueda, desde sus distintas formas, poder decirme lo que aprendió. No todos tienen las mismas capacidades, no todos lo hacen de la misma manera, todos son diferentes. ¿Se entiende un poquito más eso, Catherine? ¿Sí? Ok. Yo no entiendo eso de creo que me quedé en el pasado. Ya soy de otra generación, no me siento millennial ni nada de eso. Ya. ¿Por ahí alguien tiene su micrófono activo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Profe, yo Y por tengo una duda. dígame. Cuando hablamos del principio de estos 3 principios del DUA, ¿estamos hablando también de que esto se implemente en una escuela regular o no necesariamente? Sí, este decreto, estimada, está orientado para las escuelas regulares, escuelas hospitalarias, de distintas modalidades, con PIE, sin PIE, escuelas especiales, etc. Ya. Sí, es como... Ya, eso es lo que decía la estructura general, ¿cierto? Lo que explicó anteriormente, tres que me quedé primeros con esa duda. artículos, sí. Los 3 Ya, primeros entonces, artículos. por ejemplo, ahí pasa, por ejemplo, que, claro, entonces si hablamos de estos 3 principios y si nos centramos en el número 2, muchos profes no llevan a cabo este principio, porque generalmente en una escuela regular, ¿qué es lo que hacen? Quieren que todos, al momento de la evaluación, lo hagan de la misma manera. No permiten, por ejemplo, que un estudiante lo haga de una forma y el otro de otra forma. Entonces yo creo que ese es como un error que se comete con los niños, sobre todo en las escuelas regulares. Quieren que al momento de evaluar la respuesta sea igual. No sé si me explico. Que al momento de evaluar la respuesta sea de la misma forma, más que nada, ¿cierto? De la misma O manera. que todos aprendan igual. Exacto. Y no todos aprenden iguales. Exacto. No todos aprenden igual. Exacto. Ese es el problema, que todavía, claro, estamos hablando del decreto 83 y estamos hablando de inclusión, pero todavía no lo vivimos al 100%. Claro, es que aplican conductismo, dice ahí, claro, y también por tiempo, el trabajo del profesor es súper difícil porque hay muchas tareas que tenemos que tener en consideración, hacer planificación, pensar bien cómo vamos a evaluar, cursos de perfeccionamiento, varios cursos que tenemos que atender, varios estudiantes con todo su mundo, ¿cierto? Y entonces algunos se sienten un poco atormentados de ese poco tiempo que se destina al trabajo adicional, así como en términos formales. Entonces tenemos que trabajar esos momentos fuera de la sala de clase en tiempos informales. Ya de a poquito se ha ido normando esto, pero falta trabajo por hacer. Ya. Ok. Y el último principio de este diseño universal de aprendizaje es proporcionar múltiples medios de participación y de compromiso, o de implicación, o de motivación, también puede ser. O sea, yo en mis clases, por ejemplo, puede que aburra a mis estudiantes porque todo el tiempo voy a estar hablando, haciendo una clase expositiva. Quizás, por ejemplo, yo podría variar y podría en el inicio hacer una actividad que implique el trabajo individual de mis estudiantes. Quizá en el desarrollo un trabajo grupal y al cierre, por ejemplo, algún trabajo que implique una expresión artística. Estoy inventando.
Son distintas maneras de hacer, son distintas maneras de aprender, que van a lograr finalmente que mis estudiantes se motiven. Porque hay algunos estudiantes que les gusta más estar sentados, no hacer mucho, escuchar, y con eso están conformes y aprenden súper bien. Pero hay otros estudiantes que necesitan moverse, que necesitan interactuar, y yo tengo que ofrecer distintos tipos de actividades en el fondo, de participación, de compromiso y de implicancia. A eso se refiere este último principio. ¿Claro hasta aquí? Pulgares arriba o pulgares abajo, ¿qué dice el público? ¿Sí? Ya, perfecto. Súper. Entonces, ¿qué dice este decreto este decreto 83? Dice, esto es como un embudo. Aquí voy a hacer yo una evaluación diagnóstica para saber cómo aprenden mi estudiante y en qué ritmo aprenden mi estudiante. Y yo lo que les voy a ofrecer es el diseño universal de aprendizaje con sus 3 principios. Pero ¿qué pasa si hay estudiantes que aún, yo habiendo aplicado el diseño universal de aprendizaje, habiendo jugado esta primera carta, habiendo dado este primer paso, no logran progresar en el aprendizaje? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces aquí recién vamos a aplicar una evaluación diagnóstica individual y un plan de apoyo individualizado, que es lo que llaman el PAI también, ¿cierto? Y ahí recién voy a ir hablando de adecuaciones curriculares, ¿sí? Si esto no es suficiente, yo voy a hacer adecuaciones curriculares. Si no, no hago adecuaciones curriculares. No es estrictamente obligatorio o necesario hacer adecuaciones curriculares. Entonces, aquí entramos al tercer título de este decreto, que habla acerca de los criterios y las orientaciones para poder implementar las adecuaciones curriculares. O sea, no es a tonta y a loca, no es una cosa que yo hago de manera descuidada, sino que lo voy a pensar bastante bien. ¿Por qué? Porque las adecuaciones curriculares son cambios que yo voy a realizar junto con el equipo, ¿cierto?, de docente. Voy a realizar unos cambios en distintos elementos del currículum. O sea, puede que yo haga cambios sobre el objetivo, puede que yo haga cambios sobre los recursos que estoy utilizando, puede que yo modifique, qué sé yo, parte de la secuencia didáctica, al inicio, en el desarrollo, en el cierre, puede que yo haga cambios, no sé, en la evaluación que estoy ocupando, etc. En cualquier elemento del currículum, en los contenidos, las habilidades, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Aquí nos plantea 2 tipos de adecuaciones curriculares, ¿cierto? Como bien había comentado la compañera, tenemos adecuaciones de acceso, que son adecuaciones menos significativas o no significativas, ¿cierto? Y aquí más o menos va a estar regido por algo similar a los principios del diseño universal de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos otro caso de un estudiante que para poder trabajar de manera autónoma en nuestras clases, tal vez necesita alguna adecuación de infraestructura para poder, porque tiene movilidad reducida, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo nosotros favorecemos y pensamos una adecuación de acceso para que nuestro estudiante logre participar en nuestra actividad en igualdad de condiciones? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, adaptamos un material escrito al sistema Braille para nuestros estudiantes con discapacidad visual? ¿Sí? Son adecuaciones súper simples de llevar a cabo, son adecuaciones no significativas de acceso. Y por otra parte, nosotros tenemos las adecuaciones sobre los objetivos de aprendizaje, y estas adecuaciones son más profundas. Nosotros siempre vamos a tratar de trabajar con esta imagen del embudo, donde nuestra primera carta va a ser el diseño universal de aprendizaje, en la diversificación de la enseñanza. Si no es suficiente, hacemos adecuaciones de acceso, tratamos de quedarnos ahí, pero si no, vamos a tener que hacer adecuaciones más profundas que son sobre los objetivos de aprendizaje. Y aquí mismo también vamos a hacer un jugueteo, y nos vamos a ir al tiro a decidir eliminarle un objetivo de aprendizaje. No, lo que vamos a intentar antes es ver, quizás le tenemos que dar más tiempo a un objetivo de aprendizaje, o quizás este objetivo 4 lo podemos mover al 1 y el 1 al 4, quizás, ¿sí? O tal vez este objetivo de aprendizaje que es tan complejo, lo vamos a simplificar un poquito, ¿sí? Y por último, en el último caso, ya si mi estudiante definitivamente no logra progresar con estos cambios de adecuaciones de acceso o de adecuaciones sobre el objetivo de aprendizaje que no sean tan drásticos, yo voy a tener que eliminar objetivos de aprendizaje, siempre y cuando no sean básicos imprescindibles. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo no voy a eliminar un objetivo de aprendizaje
que le va a limitar a mi estudiante la posibilidad de contar dinero, por ejemplo, en el futuro. No le voy a eliminar un objetivo de aprendizaje que en el futuro a mi estudiante lo limite para hacer lectura de algún texto, de algún documento que él vaya a tener que firmar, qué sé yo, en su futuro. A eso se refiere con los objetivos básicos imprescindibles. Son objetivos de aprendizaje que en lo sucesivo le va a servir a nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenemos que encargarnos de resguardarlo. Por ejemplo, yo puedo eliminar un objetivo de aprendizaje que se refiera a que mi estudiante comprenda qué es lo que es la poesía. Tal vez me va a importar poco, voy a decir, ya bueno, no es tan importante que mi estudiante tenga súper claro lo que es la poesía, pero sí me interesa que mi estudiante lea. Pero entonces, bueno, vamos a eliminar este objetivo de aprendizaje, ¿sí? Así sería en la toma de decisión. Y a propósito de esto que acabo de decir, entonces, también este último título habla de este proceso de toma de decisión, que no es una cosa a tontería locas como dijimos, o sea, vamos a considerar una evaluación diagnóstica para poder definir cuál es el tipo de adecuación curricular que necesitan nuestros estudiantes, vamos a hacer una planificación, un registro de estas adecuaciones curriculares a través del PAI, ¿cierto? Del Plan de Adecuaciones Individualizada, la sigla sería el PAI, lo voy a escribir aquí, PAI. ¿Sí? Y cuando hagamos adecuaciones más significativas sobre los objetivos de aprendizaje, ahí hacemos lo que es un PASI, un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas. Eso es para cuando hacemos adecuaciones más significativas, ¿ya? PASI. Todo esto lo nombra el decreto 83. Y luego entonces tenemos que hacer la evaluación, la calificación y la promoción de nuestros estudiantes en función de esas adecuaciones que nosotros determinamos. Le vamos a dar la licencia de cuarto medio a nuestros estudiantes a pesar de que hayamos eliminado algún objetivo de aprendizaje y no pasa nada. Porque sí, nuestro estudiante tiene lo mínimo para poder progresar y avanzar si él quisiera. Si él o ella quisiera. ¿Dudas? ¿Comentarios? Hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla para que vayamos. Ya. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Hicimos una pequeña pincelada. La idea es que ustedes en algún momento igual vayan revisando más en detalle cada uno de los artículos, pero esto es como una reorganización donde vamos destacando los elementos más importantes que nos interesan. No, la idea no es hacer un aprendizaje memorístico de qué son los decretos, o sea, claro, por lo menos vamos a saber de qué se trata el 89, qué dice el 170, cuál es el título del 83, más o menos como para tener, ¿cierto?, alguna noción y no nos pillen por ahí. Pero no es necesario que yo le pregunte a usted, ya, ¿cuál es el artículo 13 del decreto 170? Y para que usted me lo recite. No, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que usted comprenda esta información o estos contenidos que fuimos destacando en la presentación. Cuando yo le decía, ¿esto es pregunta de prueba? Sí, en efecto, son preguntas de prueba. ¿Ya? Y son cosas súper simples en realidad, porque mi intención es corroborar si al menos lo básico usted más o menos lo domina. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí? Para ir cerrando la clase. Parece que estamos bien. Deditos arriba, pulgares abajo. Súper, perfecto. Ya, para cerrar entonces voy a hacerle algunas preguntas para ver si están, para ver cómo estamos. Ya, pregunta voy a tomar de la misma. Voy a cerrar aquí. Deme un cachito. Ya. Preguntas para ustedes. Pueden ser de manera voluntaria y si no hay respuesta, voy a tener que escoger a alguien aquí al azar, ¿ya? Ya, según el decreto 170, ¿con qué herramienta se debe hacer registro de la evaluación diagnóstica de un estudiante para hacer el ingreso en el PIE? ¿Quién dijo yo? Con un diagnóstico. ¿Cómo? Con un diagnóstico. ¿Pero con qué instrumento de registro
se deja especificado este diagnóstico? Con una anamnesis. Con el formulario único. Eso mismo. Es, Con el FUA. es. Perfecto, ya, un punto, ¿ven? Ya tienen el punto para la prueba. Formulario único, el FU, ¿sí? Eso nos interesa aquí, eso es importante. Perfecto. Castillo, maestra, anótelo, por favor. Aquí lo voy a anotar en el libro, ya. Punto para la prueba. Ok. ¿Qué otra cosa podríamos encontrarnos? A ver. ¿Cuál es el principio 2 del diseño universal de aprendizaje? Fácil. Se escuchó cortado. ¿Cuál el qué, profe, dijo? ¿Cuál es el segundo principio del diseño universal de aprendizaje? Proporciona múltiples medios de ejecución y expresión. Súper. Así de fácil. Con oral o video. Ya, ¿qué otra pregunta les puedo hacer? Navarro, anóteme también. Ya, ¿es cierto o es falso decir que el decreto 170 surge en el contexto de la posterior ley 20.422, que es la ley de inclusión? Falso, ¿no? No, verdadero. Falso, verdadero. Falso. No, Es Verdadero. falso, verdadero. Falso. cierto. Es verdadero. Nace en el verdad. contexto de la Llevo 2 puntos. Sí, recuerden, decreto 170 es del año 2009 y en el 2010 tenemos la ley de inclusión. O sea, nace en ese contexto. Así que estudien eso acerca de los contextos de cada uno de los decretos, estudien aquello. ¿Sí? Bueno, estimadas, eso hay algunas preguntitas para corroborar qué tal estuvimos en la clase del día de hoy. Y nada, este día domingo se supone que ya debería hacerse cierre de este módulo 1 y el módulo 2 de esta primera semana, ¿ya? Para que vayan participando, sobre todo en el foro, se tomen su tiempito para revisar todos los recursos que están allí disponibles. Cualquier caso, cualquier situación más compleja, usted me lo hace saber por correo electrónico y ahí nos vamos a ir comunicando, ¿sí? Maestra, yo tengo problemas con la plataforma, no puedo entrar. No puede No, entrar. no puedo entrar, no hay caso. Incluso todavía estoy entregando otras cosas porque yo no tenía idea. En la clase anterior yo no pude entrar tampoco. No tenía el link, nada. Entonces igual en eso lo veo desde el link que manda mi compañera. No puedo entrar a la plataforma, nada, ni ver, ni participar en los foros, nada. Lo que quizás puede hacer Andrea es escribirle a los técnicos de NAC. Creo que ahí Tomás, no me acuerdo de su nombre, pero seguramente es la persona que siempre le hace llegar información referida al aula virtual. A él le puede notificar este problema que usted tiene. Y también puede escribirme un correo electrónico por interno y yo le reenvío un correíto con toda la información del módulo 1 y del módulo 2. Tengo todo allí en un correíto. ¿Sí? Los niños los técnicos, a mí yo tengo la tablet y me dejaron peor. No he tenido solución. Me han arreglado como 3 veces esto y no, ha sido peor. Quedó peor, ahora no puedo entrar. Antes por lo menos entraba, se salía, ahora nada. Los técnicos a lo que me refiero, sí, son los técnicos de NAC. Sí, los técnicos de NAC, porque yo tengo la tablet de NAC. Ah, ok, ya. Pucha, no sé. Entonces, lo que podemos hacer es que yo le puedo enviar los contenidos a través de correo electrónico. Así que escríbame un correíto y yo le respondo con los materiales. Ya, no hay problema. Ya va. Gracias. Yo tengo un problema, profe. Dígame. Ignacia, resulta que estaba intentando responder el foro y dice que ya no puedo escribir porque fue el domingo pasado. Uy, qué lindo el piripiri. Qué lindo el bebé. No me deja escribir. Dice que el tiempo ya fue. No me deja. Y me metí 2 veces ayer y hoy día y no me deja. Que no tengo plazo que ya venció el plazo
del domingo pasado, pero tuvimos clase con usted ayer, si no me equivoco, o antes de ayer. Eso me sale a mí en la plataforma, profe. Gracias, Ignacia. Si alguna más le pasa lo mismo en el foro, avíseme, porque no debiese ser que yo configuré todo para la fecha de cierre de todas las actividades que están en todos los módulos para el cierre de la asignatura, o sea, para el 12 de julio No me recién. deja. No me deja Entonces, ingresar, profe, en los foros. lo voy a revisar entonces, lo voy a revisar. Muchas gracias por la información, entonces lo voy a revisar. Foro, sección 2. Listo. Ya, a mí me llegan al correo los comentarios que hacen. Yo lo tengo bien al menos, dice Caterina. Ya, qué bueno igual que tiene esas notificaciones. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Sugerencias? No, profe, muchas gracias. Ya, estimadas. Entonces, a la compañera María Angélica que grabó la clase, le voy a pedir que en un ratito, si me envía lo antes posible las grabaciones para dejárselas a sus compañeras, por favor. ¿Sí? ¿Le dejo mi correo electrónico? ¿O ya lo tiene? Sí, mándelo, El mismo que tiene para mandar los links de las clases, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. ¿Otro? No sé, el correo institucional, pero se lo voy a anotar aquí. cecheverriah@enac.cl. Cecheverriah para todas. Ahí está. Ya. Ese es Yo mi se lo envío. Ya, por favor. Y así yo al tiro lo subo en el aula virtual, lo del módulo 1 y lo de hoy día. Ya, Para que lo puedan revisar. Muchas gracias, muy, muy amable. Perfecto. Bueno, estimadas, entonces, sin más que decir, con esto estaríamos dando cierre a la sesión de hoy día, ¿ya? Cuídense mucho, a su familia, nos estamos viendo en vacación el próximo lunes, Así quedamos, lunes y miércoles a las 19 horas, ¿ya?